the cloud. Ok. Dice que está grabando. Le creo. Ya estamos. Ya, vamos a empezar. Ya, ahí que me haga la intro. ¿Quién va a estar de host? Vamos, Edu. Vamos, Edu. Come on. Perdón, estaba, ¿cómo se llama? Haciendo la respuesta. Bueno, chicos, a todos, bienvenidos a el challenge. Ya este es el tercero o el cuarto, ya se me olvidó cuál iba. Son tantos que ya. Este es el cuarto. El cuarto challenge que vamos a estar realizando para todos ustedes. Espero disfruten mucho la sesión de Andrea. Andrea va a estar haciendo toda la parte de storage services. Así que cualquier consulta o duda, por favor, ahí vayan escribiéndolo por el Q&A o por el chat y nada, espero disfruten mucho la sesión de Andrea, y una excelente profesional, así que están en muy buenas manos, así que vamos con todo, Andrea, y ahí a compartir el contenido y la experiencia. Eso. Ya, buenísimo. Gracias, Edu. No, gracias a usted. Bueno, bienvenidos más. Bienvenidos, chicos, a otra sesión, a otro miércoles de AWS, como dijo un compañero por ahí. Queda muy buena eso, miércoles de AWS. Ya, genial. Chicos, mi nombre es Andrea Humada, yo soy DevOps Engineer, actualmente trabajo aquí en Globant. Soy ingeniera en informática y además soy arquitecto de soluciones de AWS, así que como que sé un poquito de estas cosas. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar sobre los servicios de storage que tiene AWS. En realidad hay más, pero estos son los que se usan principalmente y son los que obviamente entran en el Cloud Partitioning, ¿ok? Entonces vamos a partir con EBS, FS y S3. En la agenda tenemos primero lo que es introducción al almacenamiento en AWS. Tal como les contaba, hay muchos más servicios, pero estos son los principales, ¿ok? Luego vamos a detallar en EBS, FS, S3, ¿ya? Y al final de la sesión vamos a tener un ejercicio práctico para entender un poquito cómo es esto del almacenamiento en Amazon. Ya, entonces, para partir, almacenamiento en AWS, en el Cloud Partitioner tenemos tres principales servicios. Uno es Elastic Block Storage, que es almacenamiento de tipo bloque. Otro es Elastic File System, que es tipo archivo, o sea, es el típico árbol invertido que uno ocupa así como por carpetitas, como uno lo ve, por ejemplo, en Windows, para que se vayan haciendo la idea. Y el otro es Simple Storage Service, o más conocido como S3, que es por almacenamiento de objetos. O sea, yo puedo vertir una cantidad X de archivos, de X tipo, da lo mismo. Él aguanta todo, de 0 hasta un montón de gigas, o sea, teras. Y vamos a detallar más o menos en qué casos de uso se debe ocupar cada uno de estos, ¿ok? Bueno, tal como les contaba, tenemos almacenamiento de tipo bloque, que este es un almacenamiento a muy bajo nivel. Los usuarios generalmente no tienen acceso a los bloques tal cual, sino que es generalmente el sistema operativo el que los maneja, ¿no? O en este caso también pueden hacerlo las bases de datos. Así que es muy importante entender que uno no tiene un acceso a un bloque en particular y que uno pueda alterarlo de cierta forma. No, eso se maneja a un muy bajo nivel, donde los usuarios no tienen acceso, no pueden hacer modificaciones. O sea, sí se puede, pero en realidad es algo que no se tiene acceso regularmente. Luego está el tipo archivo, que es el almacenamiento de archivos o files, en realidad, más que nada en inglés, pero dentro de una estructura. O sea, hay una estructura de carpetas donde yo voy pinchando varias carpetas, por eso le decía que este es un árbol invertido, donde hay un orden jerárquico entre las carpetas, entre los directorios, que también se ocupa harto ese término. Y es como parecido a lo que uno ve en Windows, por ejemplo, no sé, cuando entra al disco C, al documento, imágenes, y ahí ve, por ejemplo, todos los archivos que están ordenaditos así dentro de carpetas. El otro es el tipo objeto, que el tipo objeto nace más que nada como para llenar cierta problemática que había en la nube, de tratar con múltiples tipos de archivos, donde teníamos que tener un acceso más programático a los archivos, no como es esto del tema de los bloques o de los archivos como dentro de carpetitas, etcétera, no. Esto nace casi con la nube y es una cantidad de datos no estructurada. De hecho, va a haber mucho concepto relacionado con data no estructurada y se refiere más que nada a esto de que
yo puedo almacenar ahí N cantidad de objetos de N tamaño, de N tipo, por eso la ley dice que pueden ser videos, textos, backups, etcétera. Todo esto vive en conjunto, puede ser dentro de un mismo bucket, como carpeta grande general o dentro de muchas otras, ¿no? Y obviamente este tiene un caso de uso muy particular, y eso lo vamos a empezar a detallar cuando vayamos viendo, por ejemplo, lo que es S3. Esta es una comparación bien rápida de, por ejemplo, la interfaz que opera este tipo de almacenamiento. Por ejemplo, en el caso del bloque, como les comentaba, generalmente el sistema operativo. El sistema operativo es el que maneja esto, por lo tanto, tal como les decía, no es que uno se meta a, no sé, a borrar bloques o a escribir sobre los bloques, no, esto lo maneja el sistema operativo. En el caso de lo que es archivo y objeto, que en este caso sería, por ejemplo, EFS en archivo y S3 en objeto, son los usuarios los que interactúan con esto. O sea, probablemente hay una interfaz así como, no sé, una página web quizá, o algo así como llegar y meterse dentro del FS, por ejemplo, en sí, o dentro del packet de S3 en sí, pero siempre hay una interacción directa con el usuario. Puede ser programática o no, pero siempre hay interacción con el usuario, a diferencia del OBS, que es por bloque. Acá entra otro gran diferenciador, que son los costos. El sistema de tipo bloque es mucho más costoso porque tiene otro tipo por así decirlo, características. El de archivo también es bastante económico en comparación con bloque, pero obviamente es el que es mucho más económico sería el de objeto, ¿no? Y es por eso que muchas compañías, obviamente, cuando quieren guardar gran cantidad de archivos, lo van a hacer en un bucket de S3, ¿ya? Lo que es performance es más que nada eso. Por ejemplo, en el caso del tipo bloque, cuando yo necesito acceso rápido a los archivos, por ejemplo, en el sistema operativo o, por ejemplo, en base de datos, donde en base de datos es altamente importante tener buena performance, porque yo de repente necesito rescatar muy rápidamente los datos, o necesito escribir muy rápidamente los datos, y es por eso que es más caro, porque la performance es distinta. Obviamente la infraestructura que está detrás de los discos de tipo bloque, los que interactúan con sistemas operativos, los que interactúan con base de datos, van a tener otras características que lo van a hacer mucho más caro, y es por este tipo de cosas, por la performance. En el caso de los archivos también, una performance media, más que nada porque igual uno viaja por el internet, ¿no? Y en el caso de objetos, ahí es mucho más baja, porque uno básicamente, no sé, por ejemplo, en el caso de un bucket, yo tengo un bucket donde los usuarios de redes sociales suben sus fotos de sus avatars, por ejemplo. Entonces, básicamente esta foto la suben a un portal, y obviamente viaja a través de la internet, ¿no? Entonces obviamente no es muy rápido. Los casos de uso, como ya les detallaba, en caso de EBS, que es tipo bloque, sistemas operativos y base de datos. Acá necesitamos performance, rapidez, altos niveles de performance para escribir, altos niveles de performance para leer. En el caso de FS, que es tipo archivo, la idea es compartir data entre varios usuarios o varios servicios, y, bueno, incluso como lo vamos a ver más adelante, entre instancias S2, ¿no? Que es lo que vimos en la sesión pasada. Y en el caso del objeto, nada, aquí es como casi podemos guardar lo que sea. O sea, si tenemos archivos JSON, por ejemplo, si tenemos archivos de texto, si tenemos, no sé, CSVs con harta data, imágenes, PDF, videos, backups de nuestras mismas instancias, de todo. Lo que quiero que quede claro, que en el caso de S3, que es tipo objeto, es la base para almacenar muchos recursos que utilizan dentro de AWS. Por ejemplo, los backups de nuestra base de datos, o los backups de nuestras instancias, de nuestros volúmenes de instancias de S2, se guardan en S3, ¿ya? Así que es como la base de muchos de los servicios, y por eso es tan grande y es tan importante también lo que es S3. En cuanto a escalabilidad, bueno, tipo bloque es más baja, porque obviamente lo que básicamente está detrás de esto son discos, tal cual, discos que se van replicando, por ejemplo, por ejemplo, con los RAID, que uno guardaba en múltiples discos exactamente la misma cantidad de bloques, pero es limitado, ¿no? No es como que yo pueda poner una cantidad así como absurda de discos, no. Igual es
una tecnología muy cara, y obviamente requiere de alta performance, por lo tanto la escalabilidad no es muy alta. En el caso de archivos eso ya es un poquito más manejable, pero en el caso, por ejemplo, del tipo objeto, sí, o sea, nosotros podemos, bueno, básicamente es una cantidad virtualmente ilimitada de datos que yo puedo guardar, así que obviamente si de un momento a otro quiero guardar 500 gigas de datos en un DS3, no va a haber problema. Pero, por ejemplo, si quiero guardar, no sé, crear 500 discos de, no sé, 10 teras en un tipo bloque como EBS, va a ser complicado. O sea, no es que sea imposible, pero obviamente hay que justificar eso, va a salir muy caro y pueden pasar otro tipo de situaciones, ¿no? Ya como para entender un poquito más gráficamente esto, aquí les muestro, no sé, por ejemplo, este es el típico dibujo así como de un disco, de una unidad de disco. Bueno, en base a datos también ocupan bastante eso. Esto que es acá, ¿qué es lo que quiero mostrar? A ver, dejar si es que me deja esto. Esto de acá básicamente representa lo que es los bloques. El 1, 2, 3, 4 serían los bloques. El tamaño de los bloques va a depender de, por ejemplo, muchos otros factores, pero generalmente obviamente son todos del mismo tamaño, etc. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace un sistema operativo o una base de datos? Es leer bloques y escribir en bloques, ¿ya? Eso básicamente, y eso, como les digo, lo hace a un nivel muy bajo. En el caso del tipo archivo, es esto que le decía yo, que es como un árbol invertido, donde hay jerarquías, o sea, donde hay una carpeta que tiene una jerarquía y otras que van, obviamente, bajando. Y es aquí, por ejemplo, donde nosotros guardamos nuestros archivos, ¿no? Esto, a nivel de bloque, sigue existiendo, pero yo no lo veo. Por ejemplo, yo puedo guardar un archivo en una carpeta, pero me va a ocupar los bloques del 3 al 7, por ejemplo. Va a ocupar todos estos bloques para almacenar ese archivo, por ejemplo. En el caso de objeto, eso es mucho más abstracto todavía. Es como, yo tengo un gran bucket, que se llaman los buckets de C3, tengo una gran carpeta, y yo voy guardando archivos ahí, pero yo no sé en qué bloque están, en qué esquema jerárquico está. Yo lo único que le digo es, creo como virtualmente carpetas, y le digo, esta carpeta, no sé, usuario, luego carpeta fotos, y ahí vuelco todas mis fotos, ¿no? Y esto es como la representación que se ve acá, que es como los mismos datos en sí, pero además tengo metadata, que es datos sobre los datos, donde yo puedo, por ejemplo, rescatar, no sé, mira, esta foto es del usuario tanto de tal red social. Entonces yo puedo tener un mejor uso de los datos con esta metadata extra, ¿no? Yo alimento de datos mis datos. Entonces ahí puedo hacerlo un uso ilimitado, por ejemplo, cuando quiero, bueno, ya lo vimos en sesiones anteriores, lo que es el tagging o taguear, por ejemplo, cuando tagueo instancia, cuando tagueo, no sé, grupos de seguridad, ya. Yo, por ejemplo, con los objetos de C3 puedo hacer exactamente lo mismo, le puedo meter más datos a esos datos. Bueno, sigamos con EBS, que es el de bloque. Elastic Block Storage o EBS son los discos que nosotros le asignamos a nuestra instancia de S2. Cuando hablo de instancias de S2 también me refiero a instancias de base de datos en AWS, porque al fin y al cabo las instancias de base de datos también son S2. Estos pueden ser del tipo HDD o SDD. HDD es como el típico disco que nosotros, al menos los más viejitos como yo, los veíamos y que son unos tremendos discos. Y SSD ya son las memorias mucho más chicas, por ejemplo, las M1 que uno ve que se parecen a las RAM y eso, que son de mucha más alta performance, ¿no? Estos se replican dentro de las mismas zonas de disponibilidad. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una instancia de S2 que tiene un volumen o tiene un disco asociado, pero ese disco se multiplica n cantidad de veces, pero dentro de la misma zona de disponibilidad, ¿ya? Entonces, obviamente ahí nosotros, si llegamos a tener problemas con uno de esos discos en particular, no se preocupen porque hay otro más que está ahí con exactamente la misma data, y obviamente nosotros tenemos menos posibilidad de perder datos, ¿no? Al menos de forma física dentro de los data centers de AWS hay replicación de los discos. Los backups se hacen a través de Snapshot. Recordemos que backup es la forma en que yo resguardo mi data.
los snapshots son básicamente fotos del momento en la línea de tiempo en cómo estaba mi disco. Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a sacar un backup de hoy día a las 12:22 de la tarde, y ese snapshot va a guardar el disco tal cual estaba el día de hoy a las 12:22. A eso se refiere con snapshot. Es básicamente como una foto de la situación en la que estaba en ese disco en una línea de tiempo. Y con encriptación me refiero al cifrado de datos. Esto es más que nada para resguardar nuestros datos, los que están dentro de ese volumen o disco. Y con elástico se refiere a que se pueden aumentar de tamaño, pero ojo, es elástico, pero escala hacia arriba, no hacia abajo, a diferencia de otros volúmenes o otros tipos de storage en AWS. Esto aumenta de tamaño, pero no lo puedo reducir. O sea, no puedo decir, yo quiero que este disco que pesaba 100 gigas ahora esté en 150, ya, no sé. Ya no estoy ocupando tanto almacenamiento, entonces lo voy a achicar a 80. No, eso no se puede. Básicamente lo que yo tendré que hacer es adaptar ese volumen a otro volumen para hacer la reducción del storage, ¿no? Y ahí obviamente borraré lo otro, pero obviamente tengo que cambiar de disco. Las características y los casos de uso para el storage de tipo bloque son, como les explicaba, para aplicaciones que requieren performance muy alta, como las bases de datos transaccionales, por ejemplo, una base de datos en MySQL o en Postgres, etc. O aplicaciones como de cliente que requieran de un muy alto desempeño. Hay algunas que obviamente no se puede o necesitan un acceso muy rápido a la información. Y ahí es cuando las aplicaciones hablan a nivel de bloque. Ya no hablan a nivel de archivo, sino que de bloque. Es altamente redundante y, como le explicaba, se replica en los servidores de los data centers de AWS dentro de la misma zona de disponibilidad para evitar la pérdida de datos, ¿ya? Una cosa en contra que puede ser es que obviamente cuando yo digo, voy a crear una instancia de S2 o voy a crear una instancia de base de datos, yo digo, ya, quiero que el disco pese 50 gigas. Probablemente no ocupe los 50 gigas. Y como puedo agrandarlo, pero no achicarlo, obviamente se produce un poquito ¿cómo decirlo? Obviamente no es conveniente porque yo estoy, por ejemplo, apartando 50 gigas, pero en realidad estoy ocupando 20, 25. Entonces, esos gigas que no estoy ocupando, me los facturan igual. Entonces, hay que tener muy en claro cuánto va a escalar tu información, la que tienes que guardar, para que no pase esto, para que no te quedes básicamente sin espacio en disco, pero tampoco desaprovechen mucho el tamaño, ¿no? Ahora vamos a continuar con Elastic File System. Elastic File System nace como de una forma de guardar archivos para que estos usuarios que yo les contaba puedan acceder a los datos desde cualquier sistema o desde cualquier PC, porque incluso puede acceder desde afuera de Internet, etc. Y está, como les contaba, que está en este formato de directorios jerárquicos, ¿no? Los sistemas de archivo, estos nacen como de los antiguos NAS, que eran los discos de red que les decían, que era un disco literal, un disco que estaba conectado a la red y todo guardaba sus cosas ahí. Es más que nada eso, por así decirlo, llevándolo a la nube, ¿no? A diferencia de EBS, escala dependiendo de la cantidad de archivos. O sea, si yo le voy metiendo más archivos, obviamente el storage va creciendo. Pero obviamente si yo saco archivos de ahí, el storage se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a optimización de costo, obviamente es mucho más útil que EBS. Y es por eso que es muy importante que es pago por uso. O sea, si yo ocupo 120 gigas, me facturo los 120 gigas. Pero, por ejemplo, yo en EBS, si tengo un disco de 120 y ocupo solo 50 gigas, me van a cobrar por los 120. Los backups aquí son incrementales. ¿Qué significa eso? Acá yo le saco una foto a mi storage y cada vez que hay un cambio, se saca otra copia de seguridad, pero solamente con el cambio que yo hice. Entonces, por ejemplo, yo tengo este backup gigante donde está toda mi información, y si yo empiezo a agregar más archivos, va a decir, estos archivos no estaban antes, voy a sacar un backup incremental, o sea, voy a añadir solo los archivos que son nuevos, y ahí obviamente voy empezando a respaldar mi información. A diferencia del otro que eran
fotos del disco tal cual estaba en una época de tiempo, no, acá hace un backup grande y solo va añadiendo los backups a medida que la información va cambiando. Acá la encriptación también existe, así que data asegurada, eso no es problema. Y la concurrencia de escritura múltiple. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, generalmente los NAS o este storage tipo FS son usados para que los usuarios trabajen básicamente dentro de los mismos archivos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo estar como cuando nos ponemos a trabajar, por ejemplo, en una hoja Excel, por así decirlo, y todos nos ponemos a escribir ahí, esa es la concurrencia de escritura múltiple, o sea, varios usuarios pueden estar tratando con el mismo archivo. Algunas características caso de uso para FS, cuando quiero, por ejemplo, compartir información entre múltiples servidores y usuarios, y es por eso que le decía que en ES2 yo puedo tener como un storage en común entre todas mis instancias. Esto, por ejemplo, es muy útil con el auto-scaling. Entonces, así, por ejemplo, si los servidores y todos esos servidores que yo tengo en mi granja de auto-scaling necesitan de ciertos datos en específico, eso yo lo guardo en FS. ¿Ya? Y así, obviamente, si una instancia se cae, la pierdo, o sea, en una nueva instancia, siempre van a tener acceso al mismo volumen de datos, ¿no? Bueno, tenemos lectura y escritura simultánea, así que si la data tiene que ser escrita, o sea, no vamos a apuntar siempre a los mismos datos, ¿no? O sea, me refiero, perdona, así como al mismo archivo. Podemos trabajar en el mismo archivo, pero obviamente no va a ser sobrescrito en el caso de que haya un conflicto, ¿no? Es completamente administrado, o sea, yo después me olvido de andar, no sé, apagando o prendiendo servidores, no, nada de eso. Es un sistema que es una plataforma en realidad que se administra sola, entonces yo solo me preocupo de temas como de cuántas veces quiero hacer mi backups, o cuánto uso le estoy dando, ese tipo de cosas más administrativas en el sentido de que no me tengo que estar preocupando qué hay detrás de esto, ¿no? Yo solo veo la interacción con mi volumen, más que eso no. Tenemos distintas clases de almacenamiento y con eso se refiere a que, por ejemplo, muchos de los datos que tal vez estoy guardando en este volumen, no necesariamente los estoy usando de inmediato, ¿no? O sea, hay datos que obviamente puedo, por así decirlo, guardarlo en otra parte, o sea, dentro del mismo volumen, perdón, en otro volumen, de una forma mucho más económica, ¿no? Porque son datos que no estoy ocupando así de forma inmediata. Entonces, eso se refiere con clases de almacenamiento. Por ejemplo, yo tengo un almacenamiento donde necesito tener la data disponible ya, pero también tengo otro que donde digo, mira, lo vamos a mover acá porque es más económico y es data que tal vez ni siquiera vayamos a consultar. A eso se refiere con distintas clases de almacenamiento, eso lo vamos a ver en S3 también. Y con administración de los ciclos de vida se refiere a eso, a ese movimiento de data entre que está en este storage, donde yo accedo inmediatamente a los datos, y lo cambio a otro storage, donde yo puedo almacenar data que no estoy seguro si voy a ocupar o que la voy a ocupar muy raramente, ¿no? Ese ciclo de vida del dato lo hace automáticamente este servicio, ¿ya? Así que obviamente para temas de optimización de costos, por ejemplo, va a ser muy útil, porque obviamente la data que yo tengo para accesar inmediatamente es mucho más caro que yo teniendo un storage donde yo digo, mira, aquí guardemos esta data que es como hace, no sé, un año, y nosotros muy rara vez ocupamos data que esté de hace más de un año, por ejemplo. Obviamente, por temas de la conectividad de estos volúmenes, la performance se puede ver mermada por el tema de Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un usuario no sé, en Tokio que necesita acceder a mi volumen y mi volumen lo tengo en Estados Unidos, no va a ser lo mismo que alguien que esté trabajando dentro de Estados Unidos en accesar esos datos, ¿no? Porque mal que mal igual mis datos están viajando a través de Internet. Poca metadata, o sea, poca data sobre los datos en comparación al almacenamiento de tipo objetos, pero yo igual puedo, por ejemplo, tener los típicos datos que uno tiene de los tipos de almacenamiento así como file system, ¿no? Como de archivo, que es, por ejemplo, hace cuándo se creó ese archivo, a qué usuario es el dueño de ese archivo, como lo típico que uno ve, por ejemplo, cuando quiere sacar, no sé, las estadísticas de un archivo, no sé, en Windows o en Linux, esa data está.
pero por ejemplo, en comparación con S3, donde yo le puedo poner mucha más información, claro, obviamente es mucha menos data. Y ahora nos vamos a S3. Simple Storage Service, uno de los servicios más grandes e importantes de AWS, tal como les contaba, es la base para muchos otros servicios. Por ejemplo, no sé, tu código en Lambda al final está guardado en un bucket de S3, o sea, todo, la mayoría, lo que es logs, los que son los backups, etcétera, todo eso se guarda en S3. Es seguro, durable y altamente escalable para almacenar objetos de distintos tipos, como les decía, texto, fotos, backups, código, etcétera. Cuando nos referimos a data no estructurada, nos referimos a data que no tiene relación la una con la otra. Que es lo que pasa mucho, con, por ejemplo, con los de tipo archivo. Al tipo archivo yo básicamente tengo como cierta cantidad de datos que puedo leer, por así decirlo, pero generalmente tienen siempre un orden, ¿no? Por ejemplo, son tipo, no sé, PNG, que son las fotos, o los TXT, que son texto, o los .docs, que son archivos de Word, etc. Ya, acá eso existe, puede existir, pero me refiero a que lo puedo escribir igual, o sea, tengo data que no tiene relación con la una y con lo otro, puede ser data que no tiene formato, entre comillas, como único, como por ejemplo los .2, los .txt, no, acá no, yo puedo guardar básicamente cualquier tipo de datos, ¿vale? No usan PAD, ¿y con qué me refiero a PAD? Me refiero con el sistema de carpetitas, que por ejemplo tiene el file system o el sistema de tipo archivo. Eso no existe acá. Lo que existe es el nombre de mi S3, estas, entre comillas, carpetas virtuales, que en realidad lo que le estoy escribiendo es como un path o un camino hacia mi archivo, y la llave y el nombre del objeto, que puede ser, no sé, hola.txt, y todo eso, por ejemplo, desde el nombre del bucket, el caminito de estas carpetas que le hice, hasta el nombre del objeto, se llama llave de objeto. Entonces, claro, uno dice, yo me meto a mi bucket de S3 y yo abro carpetas. No. Hay una interfaz que uno piensa que son carpetas, pero en realidad no son carpetas, es una dirección hacia ese objeto, ¿no? No hay un sistema jerárquico de directorios como con FS. Y tal como les contaba, también hay clases de almacenamiento, o sea, yo puedo tener muchas clases de almacenamiento en S3. Puedo tener, por ejemplo, que es la estándar que le dicen, que es la que yo accedo inmediatamente a los datos. Puedo tener otras que ya vamos a hablar adelante, como Glacier. En Glacier tú puedes, por ejemplo, guardar data que tiene más de, no sé, de 6 meses, un año. Puedes guardar data que está 6, 7 años que la vas a tener guardada ahí. Pero obviamente va a ser mucho más económico porque es data a la que raramente voy a acceder. Y este tema de la administración del ciclo de vida que ya les contaba, obviamente aquí en S3 está un poco más desarrollado que en FS, que en File System, pero obviamente igual está la posibilidad, ¿no? Pero por ejemplo acá en S3 tenemos, no sé, features como que la data se mueva sola, porque no la estoy accediendo, entonces la data se va moviendo entre las distintas clases de almacenamiento sola. Y eso obviamente en cuanto a optimización de costos es muy importante, ¿no? Estos objetos incluyen un ID y lo que hablamos de la metadata, o sea, data sobre los datos. Esto que, por ejemplo, yo le puedo poner, no sé, este archivo pertenece a X persona, por ejemplo, en un file system, pero en S3 yo le puedo poner, mira, esto lo subieron de tal país, a través de, no sé, tal servicio, no sé, qué sé yo, viene de X red social, etcétera. Puedo poner básicamente la data que yo quiera sobre esos archivos. Bueno, aquí va un mapita un poco, como les digo, es un servicio gigante, pero lo que hay que entender si es que, por ejemplo, cuando yo quiero guardar una gran cantidad de datos donde no es data estructurada, o sea, yo quiero meter así, volcar un montón de datos en algo, piensen de inmediato en S3. Cuando quiero guardar archivos, por ejemplo, para que compartan mis servidores S2 o mis usuarios, FS.
cuando digo que quiero guardar, o sea, que quiero crear un disco para guardar para mis bases de datos, o tengo una aplicación que requiere alta escritura en disco o alta lectura en disco, probablemente ya tengamos que hablar de EBS, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, como les digo, es un servicio gigante, o sea, puedo llevar data de básicamente cualquier lugar. O sea, que están mis backups, videos, aplicaciones, logs, data para hacer análisis, todo S3. Aquí lo guardo, controlo el acceso a los datos, la replico cuantas veces sea necesario, le puedo poner, la puedo encriptar. E incluso, aquí, tal cual como estamos viendo, por ejemplo, puedo tomar un servicio de S3, por ejemplo, como es Athena, que es básicamente una capa de SQL, donde yo puedo hacer consultas a esos datos, y todo lo hago dentro del mismo servicio. O sea, es muy importante. Y obviamente si requieren más información sobre los casos de uso, pueden recurrir a la documentación y todo eso, pero es muy amplio. Ya, algunas características para S3, que es la base, como les contaba, es la base de almacenamiento en la nube. O sea, la mayoría de los servicios interactúan con S3. Uno tal vez no lo ve porque no se preocupa de estas cosas, pero Amazon por detrás ocupa S3 para muchas cosas. Alta y masivamente escalable, tal como les contaba, virtualmente podemos almacenar una cantidad infinita de datos. Puedo almacenar desde 0 kilobytes, o sea, así como un archivo de texto muy pequeño, hasta 5 terabytes en un solo objeto, ¿no? O sea, puede ser gigante. La metadata es customizable, que esto les decía yo. Esto, obviamente, la metadata es muy relevante, por ejemplo, a la hora de desarrollar, a la hora de por ejemplo, saber de quién son estos datos, por ejemplo, si son de finanzas, si son de recursos humanos. Ese tipo de datos sobre los datos es lo que lo hace particularmente una herramienta muy poderosa. El tema de la dirección de la ubicación es lo que les decía yo. Es plano, no es una estructura de carpetas. Se ve como carpetas, pero no son carpetas. O sea, es un prefijo, que es el camino de las carpetitas, más el nombre del objeto, que es la llave del objeto. ¿Ya? Se accede, bueno, puedo acceder a través de la consola AWS, sí. Puedo acceder a través del SLI de AWS, sí, también. Pero generalmente esto se usa para acceso programático. Acceso programático es cuando yo, por ejemplo, digo, ya, API, quiero que vuelques este archivo a mi bucket de S3. Eso, por ejemplo, es un post, ¿ya? Y cuando quiero rescatar un archivo de S3, yo le digo, get este archivo. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones interactúan con S3, generalmente programáticamente. Tal como les contaba, yo me puedo meter a mi consola y hacer exactamente lo mismo con el mouse y todo eso, pero obviamente no es la idea, ¿no? Cuando uno empieza a automatizar, obviamente va a llegar a un punto donde necesita acceso programático porque necesitas automatizar. Tal como les contaba, cobro por uso, al igual que EFS, es muy económico a comparación de EFS, y es por eso que muchas compañías lo usan para guardar datos, ¿no? No se permite la modificación de datos muy grandes. Por ejemplo, yo no puedo editar un video directo de S3, no, me va a tocar básicamente borrarlo y subirlo de nuevo, que es lo que generalmente es un update, por así decirlo. Yo no digo, voy a modificar este video en la nube y va a quedar guardado ahí. No, lo que hago básicamente es subirlo de nuevo. Él va a guardar o va a borrar esa versión antigua de ese video y va a quedar disponible en la nueva, ¿ya? Entonces, obviamente, no es como que yo pueda alterar cosas directamente en ese storage. No es como lo que pasa, por ejemplo, en File System, que yo sí puedo modificar mis archivos, y de hecho varias personas pueden modificar ese archivo, pero no es el caso, por ejemplo, cuando son archivos muy grandes en S3, ¿ya? Así que hay que tener un poquito clara esa diferencia. Bueno, la latencia de lectura y escritura es mucho más alta que del tipo bloque, pero por una razón obvia, estamos básicamente tirando datos a Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo subo un video no sé, a mi S3, no es lo mismo que yo estoy escribiendo un video directamente a mi disco, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo en un computador, obviamente a ese tipo de diferencia nos referimos. Bueno, y aquí seguimos con lo que es S3 Glacier,
Glacier es un sistema de archive, o sea, lo que nosotros llamamos archive system, es un storage, es un almacenamiento en particular para guardar data que es raramente accesible, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, si yo tengo unos datos de finanzas que, no sé, el compliance o el gobierno, por ejemplo, de los datos me dice, no, tú tienes que guardar estos datos hasta 6 años, por ejemplo. Yo obviamente no voy a tener en mi S3 la data que voy a guardar a 6 años si no la estoy ocupando, ¿no? Entonces la muevo a este tipo de storage que es mucho más económico. Y por ejemplo me dicen, oye, ¿sabes qué? Mañana vienen a auditar, necesitamos rescatar los datos de finanzas de hace 5 años atrás. Y digo, chuta, ya, los tengo que volver a sacar hace 3. Entonces lo que yo hago, me voy a mi consola de Amazon y hago una recuperación de esos datos, ¿no? Es más lento que en un S3 normal, pero se demora unas horas, porque básicamente lo que estoy haciendo es ir a buscar data que es antigua, entonces obviamente no tiene el mismo nivel de acceso al dato, que es inmediato, como en el caso de S3, como en algunos casos de storage, o sea, de clases de almacenamiento en S3. Pero ¿cuál es el tema? Si es data que tengo que almacenar a largo plazo y de la que raramente accedo, voy a pagar el servicio más económico que hay, en este caso sería Glacier, ¿no? Cuando les hablo, por ejemplo, del ciclo del dato, Glacier también es parte de ese ciclo, porque generalmente yo diría, mira, tengo un dato y lo tengo en mi storage estándar, que es de acceso rápido, pero ese dato, la verdad es que en 3 meses es muy raro que lo vaya a ocupar. Entonces, por ejemplo, lo movería a Glacier. Ya, lo muevo a Glacier. Y digo, ya, pero si no voy a ocuparlo en Glacier, o sea, si en Glacier está 1 año más ese dato, probablemente no lo voy a ocupar después de 1 año, mejor lo borro y así me ahorro en storage, ¿no? Porque yo podría guardar data infinitamente, pero yo tengo que pagar por ese storage, ¿no? Entonces digo, ya, en estándar va a estar 3 meses. Como probablemente los 3 meses no lo voy a ocupar, lo voy a mover a Glacier. Y después que esté en Glacier 1 año, ese dato se borra. A eso me refiero con ciclo de datos. Y eso es algo que uno puede automatizar aquí en AWS. Y para eso obviamente está Glacier, que es esta versión mucho más económica de S3. Ya, para avanzar entonces, ir como, entre comillas, poniendo así como en práctica estos conocimientos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, yo me imagino que ya deben estar así como acostumbrados a los términos como S2, que fue lo que vimos la vez pasada con Chris. Así que lo que vamos a hacer ahora... no sé qué hice acá, perdón. Lo que vamos a hacer... Vamos a crear 2 instancias de S2, pero que van a tener un volumen compartido que va a ser un EFS, ¿ok? Entonces, déjenme, voy a mover esto acá. Andrea, te molesto un poquito. Cuénteme. Ahí Alejandro tiene una pregunta, dice, no entendí la Dime. modificación de los datos grandes. Si activo el versionado en el backend, ¿mitigo ese problema? No entendí. ¿Cuál la segunda parte de la pregunta que dice? Dice, no entendí la modificación de los datos grandes. Si activo el versionado en el backend, ¿mitigo ese problema? Lo que pasa es que el versionado de datos, ¿para qué te sirve? Te sirve para guardar, tal como dice la expresión, todas las versiones que tuviste de ese archivo. Cuando uno tiene la versión de versionamiento de datos activada, yo guardo todas las versiones de ese archivo. Pero si no lo tengo activo, va a ser tal cual como dije. Si yo tengo un video del cual quiero modificar, yo no lo puedo modificar directo en S3. No puedo modificar un video en S3. Lo que sí hago es subir la nueva versión de ese video y la otra se elimina. O sea, básicamente lo que queda es la antigua. ¿Ya? Cuando activo el versionamiento de datos, yo subo ese video N cantidad de veces, solo que los otros que estaban antes cambian de versión, no se eliminan. Eso es versionamiento de datos. Pero lo que me refiero con edición de datos de archivos grandes es, por ejemplo, claro, yo puedo, por ejemplo, editar un archivo en S3. Obviamente va a ser un archivo que va a tener otra versión.
pero no puedo editar un video directamente en S3. O sea, no es como en FS que yo subo, no sé, un Excel gigante y lo edito ahí mismo. No, eso no pasa en S3. Lo que yo hago es guardar N versiones de un mismo archivo, si tengo el versionamiento. Si no, simplemente un nuevo archivo y el otro se elimina. No sé si contesté bien la pregunta. Súper, súper, Andrea, muchas gracias. Y yo cualquier cosita te escribo y te molesto. Vale, buenísimo. Ya, se ve mi pantalla, ¿cierto? Tengo mi consola de S2. ¿Se ve? No sé si se ve. Ahí se ve, ¿Sí? ¿Se ve S2 acá? sí. Ya, buenísimo. Ya, chicos, entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear 2 instancias de S2. Esto ya lo hizo Chris la sesión pasada, así que ya deben tener un poquito más o menos cierto conocimiento en cuanto a lo que es una instancia de S2, los que son EDS, que son los discos que están asociados a instancias de S2. Y vamos a crear un volumen que va a ser compartido entre estos 2 servidores, ¿no? Entonces, primero nos vamos a lanzar las instancias. Ya, aquí le voy a poner un nombre que va a ser server. Voy a usar Ubuntu, que a diferencia de la, ¿cómo se llama? Del sistema operativo que ocupó Chris la otra vez ocupó Windows, si no me equivoco. Esta vez voy a ocupar Ubuntu, que es una distro de una distribución de Linux. Bueno, el tamaño de la instancia voy a dejar una micro, porque la verdad es que es solamente para que ustedes entiendan el concepto. No vamos a ocupar unas instancias muy grandes. Keeper name, estos son las llaves que nos van a permitir un acceso a las máquinas. Esto, por ejemplo, en el caso que tuvo Chris, nosotros tuvimos que descifrar esa llave. Acá no. Es una llave que yo tengo guardada en mi computador. Y esa es la que uso para acceder a las máquinas, ¿ya? Esta es como lo que dice Chris, que son llaves que no se pueden perder, ¿no? En Linux tú pierdes la PEN, tú pierdes la llave y listo, hasta aquí llegamos. Bueno, en lo que es nuestras configuraciones de red, yo aquí tengo mi VPC de test, que mi VPC es la red grande, la general. Aquí tengo mis subnet, que son la misma red, pero particionada, ¿ya? Aquí obviamente voy a poner una subnet pública, o sea, hay un Internet Gateway asociado a esa tabla de enrutamiento, porque necesito acceder a esa instancia desde afuera. Entonces yo necesito que sea un IP que tenga un Internet Gateway, porque necesito acceder públicamente, ¿ok? Le pongo AutoAssign a la IP pública activo, porque como les digo, voy a acceder desde Internet, así que obviamente necesito una IP pública, porque si no, tendría que hacer una VPN para conectarme a través de la IP privada, cosa que no voy a hacer ahora. Y aquí están mis security groups, que son básicamente mis firewalls. Recuerden que los security groups son firewall a nivel de instancia, entonces por eso ya tengo que asociar inmediatamente el firewall que quiero ocupar con los permisos de acceso que quiero ocupar a la hora de, obviamente, crear la instancia, ¿no? Ahí aquí tengo un security group que se llama Public SSH, que es para acceder públicamente a mi instancia desde Internet. Y aquí en Advanced Networking no tengo que hacer nada porque no necesito más tarjetas de red, por así decirlo. Y aquí en Storage le voy a configurar lo básico porque como no voy a guardar una cantidad muy alta de volúmenes, o sea, de datos, da lo mismo. Pero aquí en Advanced me va a aparecer una opción muy buena que se llama File System. Recuerden que con File System uno se refiere a estos sistemas de archivo como en Linux, como en Windows, como en el mismo Mac, ¿ya? Donde existe, como les digo, esta estructura de árbol invertido, y es lo que básicamente está atrás de FS, ¿no? Entonces, cuando uno habla de File System, habla de eso, de esta estructura tipo árbol que ocupan los sistemas operativos, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer el detalle? Que yo le voy a pedir a Amazon, mientras estoy creando mi instancia de S2, que además me añada
un file system compartido, ¿no? Entonces aquí yo le digo, no sé, volumen compartido. Y aquí le pongo el nombre a el volumen, el FS, que va a estar asociado a esas instancias, ¿no? Aquí le pongo Create File System, que es un FS. Un ratito porque está haciendo su magia detrás. ¿Y qué es lo que pasa acá? Amazon ya me creó un volumen, un file system, que es compartido, e incluso me entrega el punto de montaje. ¿Qué es el punto de montaje? Cuando yo estoy en un sistema operativo como Linux, nosotros hablamos de puntos de montaje a la dirección dentro del sistema operativo donde está anclado mi volumen. Esto uno lo puede ver así como en Windows, por ejemplo, cuando yo pongo el pendrive y le asignan la unidad F o la unidad, no sé, S o en la letra que uno quiera. A eso, por ejemplo, en Windows sería hablar de un punto de montaje. En Linux es así, ¿ya? Que montar FS, FS1, que es File System 1, ¿ok? Esto lo vamos a guardar porque obviamente nos va a servir a la hora de querer saber dónde está este volumen dentro del sistema operativo. Y además me ofrece estas opciones que son muy buenas. Me dice que si automáticamente quiero agregar los security groups asociados, porque recuerden que tal como en estos discos de red, yo accedo a través de red, ¿no? Y cuando quiero acceder a través de red, yo tengo protocolos para eso. Entonces, obviamente, así como le puse a mi security group que quería ingresar con el protocolo SSH, a mis instancias de S2, el volumen también tiene que comunicarse con las instancias y lo hace a través de un protocolo. Entonces, cuando yo le digo que añada, que los cree y que añada esos security groups a las instancias, yo así me aseguro de que mis instancias tienen el protocolo y tienen los permisos para acceder a ese volumen, porque recuerden que este volumen está en Internet, entre comillas, así como en la red, ¿ya? Y automáticamente monte este volumen. ¿Por qué? Yo puedo crear un volumen de FS y dejarlo ahí. Pero para que mis sistemas, para que mis instancias de S2 lo puedan ver, yo necesito decirle dónde está, ¿no? Y esta dirección de punto de montaje que aparece acá, ¿ya? Ahí yo les digo, por ejemplo, a mi instancia de S2, mira, ¿sabes qué? Te configuré un volumen aparte y esta es la dirección a nivel de sistema operativo que tú tienes que ocupar para comunicarte con ese volumen, ¿ya? Entonces, además de asegurarme el acceso a través de protocolo, también me asegura el acceso a través del sistema operativo, ¿no? Entonces, estas opciones me dicen, ah, mira, listo, queda básicamente comunicado a nivel de protocolo de red y además a través del sistema operativo, ¿no? Porque lo configura de una forma inmediata. Bueno, aquí en el resumen vamos a poner dos instancias porque quiero que obviamente una interactúe con el archivo y la otra lo pueda ver, porque así vamos a probar de que básicamente estamos ocupando el mismo volumen, ¿no? Y bueno, nada, acá nos aseguramos de que sea Ubuntu, que tenemos Ubuntu, que tenemos una macro, que es el tamaño de la instancia más pequeño que hay, con nuestro firewall o nuestro security group, que lo necesito porque necesito acceder a través de SSH a través de la internet, así que es público. Y nuestro volumen, que es el volumen EBS, que es el de bloque, que es de 8 GB, ¿ya? Siempre va a haber un volumen asociado a una instancia, por lo menos tiene que haber uno, ¿vale? Entonces ya con eso podemos lanzar las instancias. Aquí vamos viendo cómo trabaja. Ven que ahí creo, por ejemplo, los grupos de seguridad o los firewall que van a permitir el acceso a mi instancia a mi volumen de file system o mi volumen FS. Me añadió las rutas, la ingress rule y la egress rule, o sea, las reglas de entrada y salida a ese volumen de FS. Y los montó en mis instancias de S2, ¿ya? Así que ahora vamos a ver cómo están mis instancias. Bueno, le vamos a cambiar el nombre porque obviamente server y server no son muy
muy descriptivo. A este le vamos a poner server 1 y a este server 2, ¿vale? Bueno, aquí esperamos que partan las instancias. Y por mientras voy a mostrarles mi terminal. Tal cual como, por ejemplo, otra vez Chris accedió a través de su escritorio remoto a la instancia de Windows, nosotros las instancias de Linux podemos acceder a través de SSH, pero esto es a través de línea de comando, ¿no? Sí hay formas de utilizar la interfaz gráfica para comunicarte a instancias de Linux, por ejemplo, pero generalmente no se ocupa, o sea, cuando uno ocupa instancias Linux es porque generalmente va a tener un acceso más programático a esa instancia. No necesito un teclado y un mouse para, o sea, sí necesito el teclado, pero me refiero a que no voy a necesitar un puntero de mouse para interactuar con esa máquina, no. Andrea, te Entonces vamos interrumpo con a... algo cortito. ¿Puedes ampliar un poquito más la mientras, sí. pantalla? La están viendo muy pequeñita. Puedes poner un Uy, zoom ¿cómo hago in. eso? Hazle zoom. Uy, chuta, perdón. Control. Ahí. Control o command más. Eso ya lo ¿Ahí? ven. ¿Se Sí, ve es para mejor? que lo vean mejor. Ya, buenísimo. Gracias. Voy a tratar de agrandar más la letra de mi terminal. Mientras te carga la terminal, si quieres te hago una preguntita interesante que hay por acá. Sí, por favor, porque Dale, estamos levantando la instancia todavía, así que... dale, está súper. Mira, de Sebastián Posada. Ya. La pregunta es, ¿se puede compartir un IFS con una máquina ya creada? Y si es posible, ¿esto se puede hacer en caliente o se tiene que reiniciar la instancia? No, de hecho, sí, lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay esa configuración rápida que puso Amazon para crear el FS y montarlo de inmediato en la instancia. Claro, es un caso de uso muy común. Entonces, por ejemplo, ellos ya implementaron un wizard que hace eso por ti. Pero sí, tú puedes crear el volumen de FS y obviamente configurarlo en tu instancia, pero ahí obviamente va a tener que tener ciertos conocimientos de cuánto es sistema operativo, porque claro, obviamente tienes que habilitar tu firewall para que llegue ese volumen, tienes que habilitar, tienes que decirle al sistema operativo, hey, hay un volumen nuevo acá, y obviamente ese tipo de detalles lo tienes que hacer a través de línea de comando, por ejemplo, si estás en Linux, o, o a través de, obviamente, de tu consola de escritorio remoto en Windows, ¿no? Pero sí, puedes hacerlo, no necesariamente tienes que reiniciarla, así que obviamente es muy útil para unos casos de uso, como le decía, cuando necesitas compartir entre varias instancias, pero la verdad es que si va a haber solamente una instancia que ocupe ese volumen, como que no tiene mucho sentido, porque la idea de FS es compartir, ¿no? Pero sí, por ejemplo, puedes tenerlo montado un servidor de S2, pero usuarios de afuera, vayan escribiendo a través de ese volumen, ¿no? Entonces, claro, ese sería un caso de uso muy, muy útil, por así decirlo. Gracias, ¿Contesté Andrea. la Igual, pregunta? igual voy a dejarles una guía mientras. Ujú. Les voy a dejar una guía paso a Oh, paso para que la revisen ustedes ya con calma en casa y está así sí, con simples pasos cómo hacerlo, mira, chicos. de hecho ahí les voy a compartir el link de, de la guía. Por ejemplo, esta es la guía rápida, ¿no? Por eso les digo, cuando Amazon tiene casos de uso que son muy utilizados, obviamente va a lanzar un wizard para eso. Por ejemplo, cuando yo necesito crear mi VPC, ¿no? Entonces, él tiene un wizard que dice así como, mira, esta es la VPC, cuántos security, o sea, perdón, cuántas subnet quieres, necesitas un Internet Gateway, porque si va a poner, no sé, una subnet pública, te va a crear el Internet Gateway. Entonces, todas esas cosas que se repiten, todos esos casos de uso que son muy, muy similares uno al otro, generalmente Amazon arma un wizard para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí les compartí la guía de cómo crear un volumen compartido cuando estás creando una instancia C2 y cuando simplemente necesitas atachar el volumen compartido a una instancia ya creada, ¿no? Ya existente. Ya, entonces tenemos nuestros servidores aquí ya listos.
¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero conectarnos a el servidor, al 1. Y aquí yo le pongo, por ejemplo, esta como es una instancia C2, yo tengo acceso a través de SSH, entonces me pasa un string de conexión que se le dice, o el comando para acceder a esa máquina. Y aquí, por ejemplo, yo tengo mi llave PEP. Por ejemplo, que esta es que le puse que ya era server test, ¿ya? Al lanzar este comando, yo le estoy diciendo, ocupa esta llave para este usuario en esta instancia de cómputo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me va a decir, hey, ¿te quieres conectar a este servidor y todo eso? Yo le digo que sí. Entonces, aquí voy a tener acceso remoto a mi instancia de C2, ¿no? Lo mismo hago con la otra. Es el server 2. Me voy a conectar. Voy a sacar mi string de conexión. Y lo voy a lanzar en el otro lado. Como ambos tienen la misma llave, puedo hacer esto mismo, pero obviamente lo único que va a cambiar es la IP a la que me voy a conectar, ¿no? Y listo, estoy conectado al server 1, que es el verde, y al servidor 2, que es el celeste, ¿ok? Se supone que dentro de la configuración, una de las configuraciones automáticas es que monta inmediatamente la unidad de este volumen compartido en el sistema operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy a dar aquí un df-h, que es para revisar mis puntos de montaje, o no voy a decir discos, porque discos es como la parte física, esto es, ya tenemos que hablar aquí en el nivel de sistema operativo de volúmenes, ¿no? Entonces esto me permite ver el volumen, su tamaño, etc. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que está mi disco o mi volumen, que es el principal. Tengo otros que son propios del sistema operativo que hace unas particiones, igual como por ejemplo lo hace Windows, que te guarda así como pequeñas partes del disco para cosas del sistema operativo. Y lo más interesante que vemos acá es esto. Y este es mi EFS. Entonces, ¿qué es lo que hizo este wizard? Fue crearme las instancias y además armar todo para que yo tuviese acceso a ese volumen, ¿no? Entonces, si yo me voy a mi instancia 2, me voy a ver los volúmenes. El "-h es para ponerlo en human, ¿no? Para leerlo en humano, porque obviamente si no lo hago, me va a tirar todo esto a nivel de bytes o de mega. Ay, se me perdió el mouse, perdón. Más que nada como para ir entendiendo un poquito de sistema operativo Linux. Entonces, claro, aquí me lo va a mostrar, mira, en ese tamaño, obviamente para mí eso no me dice mucho, pero yo sí acá puedo decir, mira, es un volumen de 7.6 gigas, obviamente mucho más comprensible. Y aquí obviamente podemos ver que tenemos el mismo FS montado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a acceder a mi FS, ¿no? ¿Y se acuerdan del punto de montaje que me dio? Ese es básicamente el directorio donde está viviendo mi volumen, ¿no? Entonces yo le pongo change directory o cd, que es para cambiarme de directorio, y le doy el directorio donde vive mi volumen compartido. Entonces ahí me cambia a mi volumen nuevo, y si yo le hago un ls o un list, veo que no hay ningún archivo. Cuando yo monto un volumen nuevo, generalmente yo también tengo que configurar los permisos, ¿no? Probablemente yo no tenga permisos sobre este volumen, pero sí los va a tener, por ejemplo, o sea, me refiero a que no va a tener permisos el usuario Ubuntu, que es este de acá. Pero recuerden que en Linux hay un usuario que se llama root, que es un usuario que tiene mucho más altos permisos, y obviamente un usuario normal no va a poder llegar y acceder a un volumen, ¿no? Ahí tendría que darle permiso y otro tipo de cosas. Como no me voy a meter en eso, lo que voy a hacer es elevar mi comando para que así tenga los permisos apropiados para poder escribir acá, ¿ya? Voy a hacer sudo, que es como, creo que es super user do, o sea, como básicamente lo que puedo hacer como super usuario, y voy a crear un archivo. Entonces yo digo touch, que es un comando para crear archivos, y le voy a poner hola.txt.
Acá en Linux no es necesario poner un txt para saber que es un archivo, pero así todos entendemos de que es un archivo para leer, o sea, para escribir, ¿no? Entonces, al hacerle list o ls, veo que creó un archivo que se llama hola. Si yo me voy acá al mismo punto de montaje, que se supone que es el mismo, porque estamos compartiendo un volumen, y hago ls, voy a ver que también existe un hola txt. Pero si yo, a través de v, que es otro comando que es para modificar archivos, o sea, en realidad es como ¿cómo se llama esto? Un editor de texto. Y digo, voy a leer hola. Hola no tiene absolutamente nada, porque recién lo creé, no he hecho nada más que eso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, como necesito permisos de escritura, de nuevo voy a elevar mis permisos a sudo, y voy a editar el hola.txt. Perdón, me faltó el editor, que es v, hola.txt, y voy a escribir, bueno, v tiene sus propios comandos para editar archivos y ese tipo de cosas, eso lo podemos buscar ahí cuando trabajemos, por ejemplo, con Linux. Y le voy a poner, bienvenidos a otro miércoles. Ay, no leo bien acá, perdón. ¿Cómo chico esto? Ahí sí. Bienvenido a otro, me equivoqué, miércoles de AWS. De aquí, para guardar mi archivo, write and quick, que es otro comando de v. Entonces voy a poder, por ejemplo, claro, aquí yo ya lo escribí, voy a poder ver mis cambios. Bienvenido a otro miércoles de AWS, pero quiero saber si en mi otro servidor puedo acceder a la misma data, ¿no? Y también puedo ver los mismos datos, pero es básicamente porque estoy compartiendo un volumen. Un ejemplo súper simple de cómo esto, pero obviamente podemos hacer cosas mucho más complejas. Tal como les contaba, FS es muy útil para cuando tengo autoscaling y necesito compartir, básicamente que sean archivos en común entre toda mi flota de instancias de S2. Básicamente para que haya un volumen único como fuente de datos, ¿ya? Y así no viva data dentro de mis EDS, o sea, de básicamente mi volumen de sistema operativo, porque obviamente necesito que esa data trascienda, ¿no? Es por eso que generalmente cuando hay autoscaling, cuando hay una granja de S2, obviamente va a haber un volumen en común para trascender esa data entre todos los servidores, porque recuerden que con autoscaling, si hay una falla dentro de una S2, yo la pierdo, o sea, la borra, la termina y pone otra en su lugar. Entonces, obviamente, el volumen de esa instancia se va con esa instancia. Y esto sirve más que nada para eso, para compartir los datos entre las instancias S2 o otros servicios de AWS, usuarios directamente sobre el volumen. Entonces, las posibilidades son infinitas, al menos ahí en cuanto a guardar archivos dentro de este volumen, ¿no? Súper simple. La idea era mostrar más que nada así la diferencia entre EDS, que es básicamente esto que les mostraba acá, que sería básicamente el volumen de acá, versus EFS, que es este volumen que tengo compartido con mi otra instancia, ¿no? Así que no sé si tienen preguntas respecto a esto, o si hay otras preguntas que han quedado en el chat. Sí, estaba justo respondiendo, yo estoy respondiendo la de Mayra, pero ya me estaba diciendo Hugo. Hola, ¿puede probar editar desde los dos servers al tiempo? Claro, veamos. Voy a leer mis permisos acá. Bueno, igual no va a ser al mismo tiempo porque básicamente igual tengo que guardar a uno y después al otro, así que... Dame un segundo. Claro, me va a decir que estoy escribiendo dentro del mismo archivo. Sí, ya está Aquí bien. lo que hace básicamente, claro, ya está abierto, entonces se arma una especie de copia de seguridad de ese mismo archivo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Yo lo puedo abrir en read only, que sería esto, pero obviamente no me va a dejar escribirlo. O lo que pasa de repente es que compiten cuál fue el primero en escribir, ¿no?
pero con otro tipo de archivo sí se puede editar simultáneamente. Probablemente con este no es el mejor ejemplo para eso, pero sí. Por ejemplo, en otro tipo de archivos como lo que son, por ejemplo, las hojas de Excel, yo voy a tener un espacio ahí donde voy a editar cierta información, pero otro usuario va a poder escribir en ese mismo archivo, pero porque está editando otra parte del archivo, ¿no? Así que, como le digo, tal vez esto obviamente no es, no es el ejemplo más práctico, pero vamos a editar aquí igual. No, simplemente no me deja. A ver. Voy a agregar eso, voy a intentar guardar. Y no, me dice que está en read-only. Le puedo poner ¿cómo se llama? El signo de exclamación, donde básicamente estoy forzando algo. Vamos a ver si lo escribió realmente. Sí lo escribió, porque lo escribió el primero, a pesar de que me alertaba que estaba en read-only. Pero aquí, por ejemplo, yo ya no tengo lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que cargarlo nuevamente, y ahí sí va a aparecer el cambio. Pero como le digo, es más que nada por la naturaleza del archivo, porque si hay otros archivos donde estoy editando otra parte del archivo, obviamente esto no va a ser tan competitivo, pero sí, básicamente va a ganar el que logre escribir primero, ¿no? Y eso, no sé si respondí la pregunta de nuestro amigo. Sí, porque él quería que probaras en el mismo tiempo. Bueno, no lo voy a poder hacer porque igual tengo que escribir sobre uno y después tengo que darle el comando al otro, ¿no? Claro, pero era por como ejemplo, hacer el esto pasa ejercicio. mucho. Claro. Ya, de hecho pasa lo mismo en base de datos, ¿no? Cuando se habla de multiconcurrencia, ¿no? Es como, ¿cómo decide, bueno, en este caso sería un motor de almacenamiento en una base de datos, ¿cómo decido quién gana el escribir el archivo, ¿no? El que graba primero, o el que accedió primero al archivo, que lo tiene bloqueado. Ya nos ponemos a hablar así como muy, muy tema de base de datos, y lo podemos ver cuando nos toque hablar de base de datos, así sería interesante ver eso. Mira, ahí, No sé si hay otra pregunta. ahí están dándonos una idea porque quieren verlo en vivo, ¿ya? A ver. Sí, bueno, Andrés Juárez, está diciendo, con un tail-f podrías ver los cambios en vivo. ¿Con qué? Con el tail. Con Pero un es que el tail tail. es lo que me va a mostrar. Claro Sí, pero que con el tail escriben lo que va. eso para ver el cambio. Claro, pero igual, o sea, como que, a ver, no sé, tail, hola. Pero no, ¿cuánto es Claro, el el tail menos para F. Tail menos el F. menos F? Menos F Pero de le tengo que FOCAM. poner Eso, dale. Y si te vas ahí. aquí, le voy a borrar Pero esto, escribe, de acá. agrégale líneas, porque el tail realmente te va a mostrar es como lo que agrega al final. Nuevas líneas, ¿no? Ujú. Ya vamos a guardar Dale, a ver si. solamente, no nos vamos a salir. No lo Ya, refresco. no. Es que No, creo que porque el tail le tienes que poner te muestra otro las para que últimas te líneas. no me acuerdo bien. La otra que le puedes poner es un watch, tal vez, pero. No, si había era tail menos F y algo más para que fuera como refrescando cada cierto tiempo, pero no me puedo acordar la opción. Alguien que, a ver, deja Yo googlear estoy rápido como, buscándolo. o con el Watch, Sí, pero con el Watch no, necesito instalar Watch. sí, no El tienes Watch el creo que watch no viene por, instalado. A no, creo ver. que no viene por defecto, ¿no? Watch, ¿cómo se llama? Hola. Así se escribe Watch, ¿cierto? Dios, no me acuerdo. Sí, es así, pero no lo ¿Sí? tienes. No, lo tengo instalado, tendré que instalarlo, hacer yo mi tal, bla, bla, bla. Igual estaría bueno que en el Pero momento en que imagínate vayan a que, ponerlo en práctica, pues, traten de hacer como ya el sí, ejercicio con más tiempo. claro, sí, tal, sí. Hubiera sido una buena esa, pero básicamente esa opción de tail que les digo va a ir refrescando el archivo, o sea, básicamente va a ir a leerlo cada cierto tiempo, entonces como que igual es lo mismo, ¿no? Pero sí, no sé si hay otra pregunta. Ya, aquí hay otra, espérame. De Rashul, sorry, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, Rashul González.
Puedo crear un IFS y asociarlo a una instancia que posee un volumen tipo GP2. Sí, da lo mismo el tipo de volumen EBS que tenga tu instancia. Recuerden que esto es otro volumen más. Entonces, bueno, no sé si habrá una especie de límite. Qué buena pregunta. ¿Cuántos volúmenes puedo ponerle a mi instancia S2? Pero da lo mismo el tipo de EBS que tenga una instancia, si le puedes asociar la FS igual, porque es otro volumen nada más. Como yo enchufo este volumen de acá que está compartido y le doy acceso a mi instancia S2, pero sí, no hay Igual problema. es importante, claro, ver los límites de FS. Más arriba se los había compartido, pero lo vuelvo a dejar de nuevo para que vean los límites del FS que Claro, los límites de FS, los límites de S2, porque recuerden que es cómputo, igual es, hay ciertas como, no sé cómo decir constraint, hay como condiciones que se tienen que dar, pero claro, igual estamos hablando de probablemente cosas que no sean casos de uso, o sea, muy raro estar rompiendo los límites de AWS igual. Pero sí, puede pasar, a eso voy. No sé si hay otra pregunta. No, pero ahorita no tenemos más. Pero bueno, nos estaba diciendo alguien, la cantidad de volúmenes no dependería del sistema operativo. Wow, yo he manejado muchos volúmenes, por ejemplo, en una instancia Linux, pero no sé si hay un máximo. También habría que revisar los límites por sistema operativo. En Windows también debe pasar lo mismo, ¿no? Bueno, esa es otra cosa Ah, que nos preguntaron hace un ratito, mira, hace un ratito, que es válido como que lo tengan presente. Déjame ver ujú. quién lo preguntó, que yo le respondí. Ya, Mayra. Mayra nos hizo una buena pregunta. Y es que para el ejemplo que estabas enseñando, se podría hacer con una instancia Linux y una Windows. Entonces, es importante que recuerden que NFS es un protocolo que funciona en Linux. Entonces, en este caso no se admite, yo les puse tal cual, Exacto. se los voy a copiar acá, no se admite el uso, Mm. pero la alternativa similar en ese caso es un almacenamiento que se llama Eh, IFS. FSX, Ujú. Ahí les X, dejé la claro, con documentación. X. Exacto, con X es para Windows y con Linux es sin la X. Lo que pasa es El que lo tip. que tenemos que entender, sí, los temas de compatibilidad con los file systems o los tipos de almacenamiento de archivos entre las distintas plataformas, ¿no? Obviamente no es lo mismo Linux que Windows, por ejemplo, cuando nos estábamos conectando a la instancia, tienen distintos protocolos, entonces ese es como el mayor diferencia entre ambos, es por eso, porque la plataforma es distinta. Exacto. Vale, No ya sé no si hay tenemos otra más pregunta. preguntas por ahora. No sé si quieres Buenísimo. pasar ya a lo que sigues. Bueno, más que nada recordarles que contesten la encuesta, porfa. ¿Dónde dejé mi presentación? Dame un segundo. La dejé acá, perdón. Vamos a vernos acá. Ay, se me escondió. Perdón. Mira, nos están pidiendo Ah, dos cosas. Tips de ¿Mm? certificación. Ya vamos para allá, Uy, chicos. espérese. Sí. Ya vamos para allá. Tips para la certificación. Mira, yo sé que es mucha lectura, pero por ejemplo los frequent answer question, o sea, las típicas preguntas que hacen dentro de la comunidad, es una forma muy fácil de contestar esa típica pregunta que uno dice, y en este caso de uso, ¿podré usar FS? Esos son el tipo de preguntas y respuestas que pueden encontrar en estos links, ¿no? Por ejemplo, acá está EBS, FS y S3. Que más que nada sirve para estudiar, porque obviamente son preguntas que también pueden hacerte en el examen. Entonces aquí, por ejemplo, obviamente la comunidad pregunta algo y AWS lo contesta y eso de repente puede ser pregunta de examen, ¿no? Así que muy importante. Bueno, otro recurso, el blog de AWS, que es donde, por ejemplo, les puse ahí de cómo crear un FS mientras se está creando una instancia de FS2, que es un típico caso de uso, o cuando yo necesito añadir este volumen a una instancia S2. Esos salen a través de los blogs y la documentación de AWS, ¿no? Bueno, acá les puse también el link sobre la certificación. Acá pueden encontrar toda la información acerca de la certificación,
cuántos minutos dura el examen, en qué idiomas está disponible, incluso trae unas preguntas de prueba ahí, las pueden descargar, están en PDF y sale la explicación también, así que ojo, métanse a ese link, introducen ahí como para que se vayan palpando de cómo es el examen. Y obviamente, como siempre, muy amiga de la PN, que es la AWS Partner Network. Recuerden que si ustedes en sus empresas donde están trabajando actualmente son partners de AWS, ustedes tienen acceso a esto a través del correo de su compañía. Y acá mismo hay trainings y hay obviamente otros recursos. Por ejemplo, hay cursos que tú te puedes inscribir. Acá también, por ejemplo, pueden encontrar información sobre el Cloud Practitioner. Obviamente no tan completa como la damos nosotros, pero sí la pueden encontrar ahí también, ¿no? Pero eso, tip número 1 para el Cloud Practitioner, leer las preguntas frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes, porque hay hasta preguntas de prueba, entonces como que ahí pueden hacer un pequeño spoiler de qué les puede aparecer en el examen, ¿no? Y nada más, muchas gracias por la asistencia y por favor completen la encuesta, por favor, que a nosotros nos sirve un montón así como para mejorar o cosas que le hayan gustado y así las podemos repetir, etcétera, etcétera. Y eso, chicos, un gusto. No sé si hay otra pregunta rondando por ahí. Ay, sorry, estaba en mute. Estaba en mute todo este tiempo. Vale, no. Bueno, nada, la encuesta nos estaba preguntando Robinson. Cuando cierren el Zoom, les va a aparecer la encuesta. Por favor, chicos. no de inmediato. Oye, que siento que Christopher me está hablando de otra época, está así como en blanco y negro. Sí, chicos, es que los estamos usando sorteos. Terminal. Los sorteos. ¿Están pendientes de subir el último sorteo y enviar los créditos? Hoy se los dejamos, o sea, ya lo hicimos, pero no lo subimos. Hemos estado un poco apretados esta semana de tiempo. Ustedes saben que esto es como tiempo extra de nosotros y no nos ha dado el tiempo, pero hoy lo vamos a subir. Vamos a compartirles todos los enlaces en el Discord. Les compartimos también la presentación de Andre. Recuerden, bueno, tomarse su fotito. Nos las pasan y ya, eso. Nos vemos el próximo miércoles. Estamos planeando como muchas cosas también para ustedes. Viene por ahí, les adelanto. Tenemos unas chicas de Argentina que justo la semana pasada presentaron el Club Practitioner, así que vienen con el conocimiento fresquito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una serie como de videos, como cápsulas, y las vamos a dejar en YouTube. No vamos a utilizar aquí el espacio porque entendemos que es controlado, pero lo vamos a subir a YouTube, pendientes al Discord cuando tengamos esos videos, porque ellas van a hablar puntualmente de la experiencia, de qué tips, de qué cosas les preguntaron, y va a estar bien bonito aprender de ellas que recién lo tomaron, entonces va a estar buenísimo. Nada, muy felices de nuevo de que se hayan subido. Para nosotros es muy lindo ver que el esfuerzo que hacemos está teniendo peso en ustedes. Y para que no se preocupen, porque también sé que a veces van generando dudas, vamos en la sesión 4, son 13. Finalizando en las últimas sesiones, vamos a entrar a hablar de cosas puntuales también de el examen, de cómo es el voucher, de un repaso. Entonces, por ahora, preocúpense por adquirir el conocimiento, ¿vale? Eso. Y bueno, nos tomamos la fotito. Espérame que yo tenía algo por acá. Ah, bueno, tómala tú, Andro, porque yo no tengo el teléfono ahora, ando ahí. Listo. Listo, chicos. Muchas gracias. Feliz miércoles. Y les subimos todo por el Discord, lo que falta, el resumen, PPT, YouTube. Ahí les avisamos todo. Chao. Chao, chao. Feliz miércoles.